Una superficie cuádrica es una superficie de la forma ax al cuadrado b y al cuadrado más c z al cuadrado más dxy más exz más fyz más gx más hy más jz más j igual a 0. En los siguientes ejercicios vamos a analizar las intersecciones con los ejes de coordenadas, las trazas y las secciones con los planos paralelos a los ejes coordenados. Comenzaremos trabajando con la siguiente cuádrica, la cual responde a un hiperboloide de una hoja. Comenzamos con las intersecciones con los ejes de coordenadas. El eje X, tenemos que ver que Y vale 0 y Z vale 0. De la manera siguiente nos quedará la fórmula y operando algebraicamente obtenemos la siguiente manera. Aplicando raíz a ambos miembros, nos queda el módulo de X de más y menos A, el cual obtenemos dos puntos, el punto de menos A, 0, 0 y el punto de A, 0, 0. Continuamos con el eje Y. Sabiendo que X vale 0 y Z vale 0, obtenemos la siguiente manera. Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Operando algebraicamente nos quedaría Y al cuadrado igual a B al cuadrado. Aplicaríamos raíz en ambos miembros y nos quedaría el módulo de Y igual a más B y menos B, obteniendo dos puntos, el punto 0, B, 0 y el punto 0, menos B, 0. Con el eje Z tenemos que ver que es X valga 0 y Y valga 0, quedándonos de la siguiente manera. Menos Z al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. Despejando nos quedaría de la siguiente manera. Esta forma no existe intersección. Continuamos analizando las secciones con los planos paralelos a los ejes coordenados. Recordemos que esta era nuestra cuádrica. Empezamos con los planos paralelos al plano XY. Tenemos que hacer que Z sea igual a K y K perteneciente a los reales. Reemplazando en la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Despejando nos quedaría con igualada a 1 más K al cuadrado sobre C al cuadrado. Sabiendo que cualquier valor que le dé acá perteneciente a los reales nos quedará formada una elipse. Ahora analizamos los planos paralelos al plano XZ. Tenemos que hacer que Y sea igual a K, siempre con K perteneciente a los reales. Reemplazando en la fórmula lo siguiente, nos quedaría de la siguiente manera: X al cuadrado sobre al cuadrado más K al cuadrado sobre B al cuadrado menos Z al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. Despejando nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a analizar qué pasa con este término de 1 menos K al cuadrado sobre B al cuadrado, cuando es mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. Comenzamos analizando cuando es mayor a 0. Operamos algebraicamente y obtenemos lo siguiente: K entre menos B y B. Esto nos da una hipérbola con eje focal X. Luego analizamos con igual a 0. Operamos algebraicamente de la siguiente manera y vemos que K nos da dos resultados, más B y menos B. Eso nos genera dos rectas. Luego seguimos con menor a 0. Seguimos operando algebraicamente y vemos que K está entre menos B y B, y eso nos genera una hipérbola con eje focal Z. Por último, vamos a trabajar los planos paralelos al plano IZ. Tenemos que ver que X sea igual a K, con K perteneciente a los reales. Vamos a reemplazar nuestro K en la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera.
Despejamos y nos queda 1 menos k al cuadrado sobre al cuadrado. Ahora vamos a ver qué pasa con este término cuando es mayor a 0, igual a 0 y menor a 0 nuevamente. Vamos a ver mayor a 0. Operamos algebraicamente. En este término aplicamos raíces en ambos miembros. Se cancelan y nos obtenemos que k queda en el intervalo entre menos a y a. Y nos genera una hipérbola con eje focal y. Ahora vemos con igual a 0. Operamos algebraicamente. Nuevamente en este término aplicamos raíces. Y obtenemos lo siguiente, que k nos genera dos resultados. A positivo y A negativo, del cual obtenemos dos rectas. Por último analizamos con 1 menos k al cuadrado sobre al cuadrado menor a 0. Operamos algebraicamente, volvemos a aplicar raíces en ambos miembros y nos queda k entre menos a y a. Y eso nos genera una hipérbola con eje focal z. A continuación realizaremos un ejercicio de cuádricas en el cual analizaremos la intersección con los ejes coordenados y las trazas para luego determinar el gráfico. El ejercicio a realizar será el siguiente y por la fórmula vemos que responde a un cono elíptico. Para la intersección con los ejes, primero analizaremos la intersección con el eje X. Para saber la intersección con el eje X, tenemos que ver que Y sea igual que 0 y que Z sea igual que 0. Reemplazando por 0 en la fórmula donde tenemos a Y y donde tenemos a Z, obtenemos lo siguiente. Algebraicamente trabajaremos para despejar la X y vemos que X es igual que 0. Por lo tanto, la intersección con el eje X va a ser el punto de coordenadas 0, 0, 0. De igual modo procederemos con el eje Y y con el eje Z. Como vemos con el eje Y tendremos que ver que X sea igual que 0 y que Z sea igual que 0. Reemplazando en la fórmula nos queda de la siguiente manera. Trabajando algebraicamente vemos que Y es igual que 0. Nuevamente la intersección con el eje Y será el punto de coordenadas 0, 0, 0. Por último, con el eje Z tenemos que ver que X sea igual que 0 y que Y sea igual que 0. Reemplazando en la fórmula que nos dieron al principio, despejamos algebraicamente la variable z y obtenemos que la intersección con el eje z es un punto de coordenadas 0, 0, 0. En el paso anterior vimos cómo nos quedaban las intersecciones con los ejes. Ahora nos queda ver las trazas. Para saber la traza con el plano YZ tenemos que ver que X sea igual que 0. Entonces, esta era nuestra cuádrica. En nuestra cuádrica vamos a reemplazar X por 0. En el lugar donde teníamos X vamos a poner un 0. Entonces, nos va a resultar que Y cuadrado sobre 4 menos Z cuadrado sobre 9 es igual a 0. Trabajando algebraicamente nos queda de esta manera y aquí vemos que podemos simplificar los signos menos y por lo tanto nos quedará que el módulo de z es igual a más menos, porque nos devuelve un resultado positivo y uno negativo, la raíz cuadrada de 9 cuartos por y cuadrado. Distribuyendo la raíz para el 9 cuartos y para la y cuadrado, nos resultará que z es igual a 3 medios de y que z es igual a menos 3 medios de y, por lo que resultan dos rectas secantes. Luego haremos las trazas con el plano XZ. Para saber la traza con el plano XZ, Y tiene que ser igual que 0. Nuevamente recordamos nuestra cuádrica y en el lugar de Y vamos a reemplazar por 0. Reemplazando por 0 nos resulta que X cuadrado sobre 4 menos Z cuadrado sobre 9 es igual que 0. De igual modo que en el caso anterior, aquí deberemos simplificar los signos negativos. Luego nos quedará z cuadrado es igual a 9 cuartos de x cuadrado. Nos quedará el módulo de z que nos devuelve un resultado positivo, uno negativo. Haremos propiedad distributiva de la raíz para el 9 cuartos y para el x cuadrado. Y nos resultará que z es igual a 3 medios de x y que z es igual
a menos 3 medios de x, por lo tanto nuevamente obtenemos dos rectas secantes. Para ver la traza con el plano XY tenemos que ver que z sea igual que 0. Nuevamente tenemos la ecuación de la cuádrica y allí vamos a reemplazar en el lugar de z 0. Nos va a quedar lo siguiente, que es la ecuación de una elipse igualada a 0. Por lo tanto, se reduce a un punto. Entonces la intersección, la traza con el plano XY será un punto de coordenadas 0, 0, 0. Hemos visto en la hoja cómo encontrar la intersección con los ejes y las trazas de una cuádrica y hemos tratado de realizar el gráfico de la misma. Ahora vamos a validar si lo que hicimos coincide con GeoGebra 3D. Para comenzar debemos insertar en la bandeja de entrada nuestra cuádrica. Nuestra cuádrica era x al cuadrado dividido 4 más y al cuadrado dividido 4 menos z al cuadrado dividido 9 igual a 0. Y vemos entonces que efectivamente nos ha quedado un cono elíptico que pasa por el punto 0, 0, 0 y lo bueno de esta aplicación es que podemos verlo en todas las perspectivas.